Hoy vamos a ver cómo Francia recupera la alegría y París recupera su nota. La vez pasada estábamos viendo todo el tema de la cuestión argelina y del proceso de descolonización y cómo ese proceso es el origen de los procesos que hoy llaman de migración y de ilegales, y todo lo que hoy sucede es por las cosas que pasaron en el tiempo de la descolonización y del colonialismo mismo, y cómo la rebelión argelina va a poner a Francia en contradicción con su propio paradigma. Y durante esta época van a pasar cosas muy complicadas, en el sentido en que Francia pisotea los principios de la igualdad con la permanencia en Argelia durante el tiempo de la crisis. Estados Unidos va a pisotear el discurso de la libertad en Vietnam, y la Unión Soviética el del socialismo en la invasión a Praga. Durante la década de los 50 y los 60 se ve una confrontación de los principales artífices de los discursos de la modernidad, pisoteándolos a la hora en que esos discursos sean reclamados por los pueblos que por ellos han sido sometidos, o sea, ¿para quién es el discurso? Entonces vimos cómo esto produce un impacto fuertísimo en la conciencia intelectual de la época, y el papel de Sartre y el papel de Camus, que es argelino, y esto va a quedar, toda la historia de Argelia y la descolonización va a quedar plasmada en una obra que es absolutamente referencial de toda la época en lo que tiene que ver con la descolonización: Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. Esta obra es, digamos, como el primer campanazo de análisis del fenómeno de la descolonización y de las metrópolis y de lo que pasa con todos aquellos que fueron sometidos por los regímenes coloniales durante 100 años y ahora buscan su lugar en la tierra, los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Entonces, habíamos visto en la crisis argelina cómo De Gaulle va a conjurarla de una manera tan magistral, tan absolutamente astuta y tan sagaz y tan acertada históricamente, que eso le va a dar 11 años de permanencia en el poder. Va a ser la Quinta República, y además va a permitir una estabilidad política en Francia durante esos 11 años. Por eso, por su papel en la Segunda Guerra Mundial y por la manera como él conjuró la crisis de Argelia, es que el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle, y en Los Inválidos el pabellón que le tienen a Charles de Gaulle es solamente comparable con el que le tienen a Napoleón. Él se va a ganar su puesto en la historia con la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y con la crisis argelina, porque él fue el que evitó un desastre de proporciones impredecibles, donde no le hubiera hecho caso a la marea de la historia y no hubiera podido manejar las cosas con la certeza con que las manejó. Entonces el hombre se gana otra vez el puesto en la posguerra y logra estabilizar un gobierno que andaba muy turbulento. Acuérdense que llegaron a tener como 9 presidentes. El hombre llega y está 11 años y ya es organizadito. Después veremos que su gloria durará hasta el Mayo francés. El Mayo francés será el fin de la era de Gaulle. Entonces el hombre quedó entronizado en el protagonismo de las figuras históricas de los franceses. Y ya viene una época, la pavimentada, hombre, ya, o sea, esto ya estaba muy duro. La guerra, la posguerra, la división, la ocupación, la descolonización, la cuestión argelina, esos son unos golpes durísimos para Francia, durísimos. Ahora ya viene lo chévere, ahora ya empieza esto a salir adelante, y empiezan ya el plan Marshall, y empieza ya como a verse otra vez una salida de París. Ya París empieza a recuperar su alegría, su brillo, su sibaritismo. Poco a poco se va recuperando, y en la medida en que se vaya recuperando va generando una cultura que vuelve a ser de nuevo el objeto de la atención del mundo, porque ellos siempre se pueden inventar cosas nuevas y maravillosas y poner a todo el mundo en la moda que ellos dictan. Tienen esa capacidad, se recuperan. Si hay un pueblo fénix, son los franceses.
ellos se recuperan, ellos vuelven y quedan otra vez organizaditos y además elegantes y titinos. Entonces, el tiempo que va pasando, en que se van organizando, desde los oscuros días de la posguerra hasta los días en que empieza a repuntar ya un nuevo amanecer para los franceses, ya han pasado las más duras de todas sus crisis, son tiempos que han estado musicalizados a todo lo largo por la figura de una mujer que popularizó, que hizo universal la canción popular, que la elevó a un género mayor, que la cantó en todas las esquinas, que se convirtió en el corazón de París, que es una de las figuras icónicas, que la llaman el ruiseñor de París, Edith Piaf. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nicot, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. Esta mujer tiene una historia de leyenda. Su vida es trágica, pero también pletórica de amor y de generosidad de ella con el mundo. Esta mujer es abandonada por su madre, su padre la explota y la abandona también. Nace con una voz de todos los dioses, canta en las calles para sobrevivir. En una época le dio meningitis, logró sobrevivir a eso. De adolescente tuvo una bebé, perdió la bebé, tuvo muchas enfermedades, una vida muy dura, y después la descubrieron cantando en la calle y la llevaron a los vodevils, y en los vodevils su voz fue oyéndose en todas partes y fue conquistando el corazón de París hasta convertirse en su más grande ícono. Esta mujer representó a Francia en su voz. Tuvo muchísimas historias de amor, tuvo muchísimos amantes a quienes ella dio toda la ternura, estuvo metida con los grandes, con Maurice Chevalier, y al final hay un hombre que la va a adorar, y que después, cuando ella muere llena de deudas a los 46 años, él dura el resto del tiempo pagando todas sus deudas y limpiando, digamos, su nombre financiero, y él la adoró, y era un hombre mucho menor que ella. Esta mujer va a morir muy joven, digamos a los 46 años, pero vuelta a nada, porque su vida fue tortuosa, digamos, su vida es de una manera un poco paralela, tan dura como la de Billie Holiday. Pero ella, digamos, una mujer con una fe inquebrantable, con una fe en la vida, con una capacidad de entrega, con una capacidad de amor que siempre se tradujo en su voz. Y va cambiando, sus canciones van mutando a lo largo de las épocas. Ella empieza antes de la guerra, hasta durante la guerra y después de la guerra. Va a morir a comienzos de los años 60, pero va a dejar una impronta absolutamente imborrable en toda la historia de Francia, y va a ser ella y Francia se van a volver una sola cosa. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Esta mujer, por toda esa cantidad de cosas que atravesó en la vida, por la manera como ella siempre fue, digamos, fiel a su propia voz y a su propio destino. Ella pasó por todas las adicciones, pasó por todas las enfermedades, pasó por el cuerpo que ha vivido el maltrato, el abandono, el hambre, que ha vivido toda clase de historias. Esta mujer tiene una vida que completa el panorama entre la grandeza, la tragedia, la generosidad y la lírica. Y cuando ella ya va llegando al final de su vida, y cuando finalmente entra en total paz con lo que ha vivido, es capaz de respaldar y firmar cada una de las cosas que ha vivido, cada uno de los hombres que ha amado, cada una de las historias en las que se ha metido y la turbulenta vida que ha vivido. Ella termina diciendo que finalmente ella no se arrepiente de nada, ni del bien que ella ha hecho, ni del mal que le han hecho, que ella no se arrepiente de todas las cosas que han pasado en la vida,
que todo le da igual porque ahora ha nacido desde que lo conoció. Es una canción de reivindicación de la vida, es una canción de amor, es una canción de consecuencia y de integración y de unidad con la propia vida que se ha tenido. Es una canción que se va a volver un himno, no solamente por la fuerza con la que la canta, sino por la sabiduría de sus palabras. Esta manera de yo no me arrepiento, o sea, yo no me pesa lo que he vivido, porque hoy nací cuando te conocí a ti, y porque todo lo que he hecho ha valido la pena. Todo el bien que yo he entregado, todo el mal que he recibido, toda la gente, o sea, todo lo tengo perdonado, todo lo tengo olvidado, todo lo tengo barrido, todo lo tengo listo para empezar de nuevo, para empezar contigo, y es casi como su epitafio en el último pedazo de su vida, pero ahí es donde logra el mayor grado de inmortalidad. No me arrepiento de nada, no, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. ¿Cómo se recupera París a lo francés? Con elegancia. Primero, esta voz va a sonar en todos los corazones y va a estar suficiente tiempo para que todos la tengan en el fondo del alma. Segundo, la moda de Christian Dior da un tono de elegancia que indica que los tiempos del racionamiento, de la guerra, de la austeridad, de las sombreras anchas, de los cortes militares, de los cortes rectos como sin ningún tipo de adornos, han quedado atrás. La gente está harta de la austeridad y del ahorro y del racionamiento y de la escasez. La gente quiere estar elegante, quiere estar guau, quiere estar play, porque los franceses siempre han sido una cultura de exquisitez. Entonces, y ellos lo tenían desde las épocas de Coco Chanel, cuando empezó con las primeras elegancias de las mujeres que trabajaban y eliminó todos los adornos que eran parte del siglo XIX para crear una línea elegante y maravillosa. Ahora están las faldas entalladas, un poquito más o menos hacia la mitad de la pierna, son un poquito más cortas de lo que se estaban usando antes. Las sombreras son estrechas, los hombros son estrechos, los sacos son ceñidos, muy lindos, y empieza una moda que les dice que el tiempo de la amargura ya está quedando atrás. Y esto es muy importante porque es que el efecto psicológico que tiene esto implica que ya se está conjurando la miseria que viene en las posguerras, porque acuérdense que las posguerras generan mucha miseria, pero también ganas de rumbear, porque ya la han pasado mal, hace rato que la han pasado mal, ya es hora de ponerse bonitos, de ponerse elegantes, de ir a los cafés, de oír canciones populares. Ya es hora de resurgir de una manera diferente, y están pasando muchas cosas en la escena francesa. Entonces nosotros estábamos viendo cómo los intelectuales han desarrollado el existencialismo, pero también empieza a verse el teatro del absurdo, que es la manera como el teatro asimila el sinsentido de la vida, pero lo hace de una manera tan innovadora y tan fuerte. Ionesco va a estrenar en París La cantante calva, y es allá donde Beckett se va a dar cita para esperar a Godot. Sí, ellos no son franceses, pero es allá donde van a estrenar sus obras, y Jean Genet va a hacer unos retratos absolutamente graves de la sociedad en Las criadas, y esto se va a estrenar en los apartamentos, en la casa de Sartre, ahí entre los amigos. Era un parche, y ese parche se va a volver una innovación en el teatro, porque en el caso de La cantante calva se muestra una sociedad que ha perdido el sentido, y que sin embargo los hombres son responsables de su propia existencia y tienen que seguirlo siendo, aunque la sociedad no tenga sentido, aunque la sociedad haya perdido toda brújula. Entonces repiten unas lecciones de inglés que se había aprendido Ionesco cuando había llegado del exilio,
Y eso, alrededor de las lecciones de inglés, empiezan a hablar un sinsentido, y la cosa parece como hilarante, pero a la vez es dramática, pero a la vez es patética, y sin embargo divertida. Hay una fuerza en estos relatos, hay una fuerza en este teatro, que hace que la gente se sienta profundamente viva. La reflexión en esta época es genuina, el pensamiento es profundo, la gente está comprometida con una lectura plena de la realidad, y lo están haciendo en muchos niveles. Entonces está el teatro, está ebulliendo por todas partes, está la filosofía traducida al teatro, y eso también le va dando todo un ambiente nuevo a París, porque el clima intelectual, que es otra de sus características, se hace profundamente poderoso, dinámico y auténtico en esta época, y generan pensamiento, que es lo que hacen ellos siempre. Entonces eso lo van a hacer a muchos niveles. Desde otro lado, uno de los acuerdos del Plan Marshall fue que ellos tenían que prácticamente desmantelar o no, digamos, no incentivar o no podían pagar la industria del cine, porque el cine se consideraba suntuario cuando estaban intentando recuperar la sociedad, cuando lo que estaban intentando era sacar adelante un pueblo que estaba en el hambre. Entonces esto hace que el cine, ya al no tener ningún tipo de subvención, tenga que considerarse y convertirse en un cine independiente, en un cine nuevo. Ellos van a tener que reinventarse el cine, y digo reinventarse el cine porque ellos se inventaron el cine. Acuérdese que fueron los hermanos Lumière los que hicieron la primera película con la locomotora, y fue Méliès el que le metió la magia al cine. O sea, ellos se vuelven a inventar lo que ellos ya se habían inventado, y ahora van a competir ni más ni menos que con Hollywood, con una superproducción que tiene todo el billete, con una sociedad que está montando la industria de la máquina de sueños, con una gente que fue divinamente bien parada después de la guerra, porque los únicos que quedaron regios después de la guerra fueron los norteamericanos, porque ni fue en su territorio, luego no duraron reconstruyendo, ni ellos comprometieron la economía para hacer una economía de guerra como sí le tocó a los europeos. Ellos siguieron produciendo tanto que llegaron a convertirse en una sociedad industrial avanzada, y pudieron prestarle a Europa el gigantesco empréstito para la reconstrucción que conocemos con el nombre del Plan Marshall, porque ellos decían que en el futuro ellos necesitarían mercados para semejante producción, pero ¿dónde los iban a encontrar si no en Europa? Pero Europa estaba en palos, y entonces pues Europa iba a salir adelante. El resto era lo que va a surgir como el tercer mundo de la conferencia de Bandung en Indonesia, ¿sí? De resto son los pueblos que están en descolonización, pero eso todavía no es un mercado. El que puede ser un mercado en ese momento es Europa, pero está en palos. Entonces le van a prestar un billete largo para reconstruirse, y los europeos lo van a invertir en trabajar y en sacar adelante esas sociedades con una disciplina y una pilera, que ellos se recuperaron a lo bien, y después se van a volver sociedades opulentas gracias al trabajo gigantesco del Plan Marshall. Entonces, ¿cómo vamos a competir con Hollywood? Pues a ver, eso no tiene cómo. Con la originalidad, con el cinema de autor. Vamos a hacer un tipo de cine en el cual el autor haga la diferencia, un cine personalizado, un cine en el cual una sola persona actúa, dirige, hace el guión, produce, digamos, una obra artística integral, absolutamente personal, que sea capaz de llevar un nuevo lenguaje y una nueva narración al cine, y lo logran. Y hacen los cuadernos de cinema, Cahiers du Cinéma. El antecedente inmediato haya sido mi tío de Tati, pero el cuaderno de cinema va a sentar una pauta de cómo va a ser el cine de aquí en adelante, y su máximo exponente va a ser Jean Godard, que va a crear toda una revolución en el lenguaje cinematográfico, y ellos tienen un peso literario muy grande detrás. Entonces quieren deshacerse, porque es que con esa literatura que tienen, pues con nomás confirmar la tienen, ¿no? Ya han filmado Los Miserables, ya han filmado Los Tres Mosqueteros, ya lo han filmado todo. Entonces la idea no es no seguir filmando la literatura, es hacer el cine. O sea, crear el cine como un género autónomo y propio a través de nuevas narraciones. Entonces van a surgir las figuras como François Truffaut,
y él va a hacer los 400 golpes, y él va a hacer unas grandes, y va a hacer La piel dura, La noche americana, y va a crear una nueva forma totalmente distinta de narrar. Muchos de ellos van a tomar de la novela negra americana, digamos de la novela policíaca, van a hacer un género en el cine, y van a surgir los personajes como Jean Gabin y como Jean-Paul Belmondo, personajes feos. Los grandes actores del cine son feos, con excepción de Alain Delon, que era papacito total. Pues los demás son feos, porque lo que son es grandes actores. Usted ni les ve lo feo ni lo bonito de los buenos actores que son. Jean-Paul Belmondo era un hit, y el tipo era feo como pegarle a la mamá, pero era un hit total. Y las mujeres se van a venir con unas mujeres, un símbolo sexual que va a inaugurar la nueva era. Esa es Brigitte Bardot. Y ella, cuando chiquita, con sus colitas, va a crear esa mezcla de maldad e ingenuidad que se llama Lolita, basada en la novela de Nabokov. Y Lolita va a dar que hablar de ahí en adelante como un patrón que se repite y se repite y se repite en el cine. Cada tanto hacen versiones de Lolita. Brigitte Bardot va a dar, en una época en que está empezando la revolución sexual, va a ser uno de los íconos. Lo que va a ser Barbarella, bajo la figura de Vadim, Roger Vadim, con Jane Fonda, que va a ser en un comienzo ella va a ser Barbarella. Hay una forma en que los franceses van a introducir el erotismo en el cine, sutil y contundente. Antes de que la revolución sexual cambie para siempre la imagen del séptimo arte, ellos ya han introducido una modalidad, porque Hollywood tuvo muchísimo tiempo de censura. El código Hays acabó con las vampiresas, sepultó a Mae West y a todas las mujeres fatales, prohibió las escenas sexuales en el cine durante el macartismo en los años 50, y ustedes no notan que en todas las películas de los 40 y los 50, cada vez que se besan hay un fundido en negro. Eso es la censura al erotismo en el cine. Los franceses sutilmente van metiéndose con el erotismo en el cine, con la exquisitez y el buen gusto con que ellos logran manejar su arte, y esto va generando toda una nueva narrativa, nuevas figuras como Jeanne Moreau, es una super actriz, Catherine Deneuve. O sea, es que ellos se vienen con todo. La gente que alcanzan a traer, a producir en esta época, va a hacer que el mundo sueñe con Francia, otra vez, que el mundo sueñe con su cine. Y dentro de estas narrativas estaba la figura de Claude Lelouch, y van a ser películas que sean premiadas en los festivales, películas que se ganen el premio del Festival de Cannes, que se va cotizando poco a poco como uno de los festivales que definen quién es quién en el cine. O sea, ellos optan por el cine como arte, frente al cine como industria, que era lo que podía hacer Hollywood, frente al cine como, digamos, como una repetición de patrones con alto presupuesto que se podía hacer en miles de películas, que era lo que estaba haciendo Hollywood. Estos van a hacer el cine como arte, frente al cine como retrato más crudo de la realidad, que fue el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano lo que va a hacer es retratar la miseria infinita de la Italia de la posguerra, con la crudeza con que la vivieron, con actores naturales, con los recursos mínimos, porque los italianos tuvieron que replantear todo el cine, porque como el cine era una propaganda del fascismo, cuando termina la guerra el cine queda totalmente desmantelado y lo tienen que volver a empezar a hacer de cero. Entonces, mientras están planteando esto los italianos, que es un cine durísimo, y mientras Vittorio De Sica hace El ladrón de bicicletas, mientras toda esta capacidad de ellos para recrear el momento más duro de su historia, los franceses optan por la exquisitez, por el relato personal, por el intimismo, por las historias de la vida cotidiana que hacen del amor algo sublime. Y es en ese momento en que Claude Lelouch hace una película que va a ser totalmente emblemática de su época y que va a ser ganadora del Festival de Cannes, Un hombre y una mujer. Francis Lai hace la música, y esa combinación
de la exquisita narrativa de Lelouch con la deliciosa música de Francis Lai va a hacer que las películas de Lelouch sean un éxito. Un hombre y una mujer es una historia, la historia como tal es una historia cotidiana. Es un hombre y una mujer que tienen los niños en un colegio interno durante la semana porque están solos cada uno y los fines de semana van por los niños y se encuentran. Ella fue la mujer de un director de cine al que ella adoró y él es un corredor de autos de carreras de Le Mans que cuando él se estrelló, su esposa pensó que él había muerto y ella se suicida pensando que él murió y él se salva y los dos quedan con una profunda herida. Ella queda habitada por un esposo que la encantó de tantas maneras que ella todavía vive de su recuerdo, de sus alegrías, de sus historias, de sus fantasías. Era un hombre que llenaba su vida con la riqueza de la suya. Entonces hay un momento en que ella cuenta que él fue a filmar al Brasil y que en el Brasil se enamoró de tal manera de esa cultura y de esa tierra que se la trajo en el corazón. Y en ese momento de la película, una canción que es emblemática, que es de Baden-Powell, que es una oración de la Samba Sarabá, la van a introducir en la película con unos arreglos absolutamente magistrales y se convierte en otro de los grandes referentes de esta película que hace época en el cine francés. Es la historia de Samba Sarabá. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien. Esta es un homenaje a toda la samba. Es la canción que compone Vinicius de Moraes, que la música la hace Baden-Powell, pero Francis Lai la convierte en una de las partes fundamentales de los recuerdos de esta mujer en la película y hace un homenaje a todos los grandes zambistas, a Dorival Caymmi, a Vinicius de Moraes, a Antonio Carlos Jobim, a Edu Lobo, a todos aquellos de Baden-Powell que han hecho esta canción, que es una canción de bendición a todos los que han hecho la samba, porque dice que para hacer una samba es preciso una poca de tristeza. Dicen que esto viene de Bahía y que se ha hecho con siglos de dolor, y es la manera como traen otra cultura, la integran en la de ellos, y dice que son las palabras de Vinicius de Moraes, poeta y diplomático, que él decía que era el más negro de todos los blancos, y el que la canta dice que él, que es el más brasilero de todos los franceses, canta esa canción y la hace suya, y la integran. Esta integración de las bandas sonoras con las escenas intimistas de un amor que resulta siendo totalmente creíble, con una fotografía absolutamente hermosa, porque esto es de un arte absolutamente depurado. Esta gente se faja con el cine que va a hacer en esta época, crea una nueva imagen de Francia. Entonces ya no tenemos esa Francia desgarrada de la posguerra, ahora tenemos una Francia exquisita. Entonces estamos con todas las baguettes, con toda la gastronomía, pues otra vez viene la abundancia. Ellos van a crear el estado benefactor acuérdense que de las posguerras salen los estados benefactores y empiezan poco a poco a crear sociedades donde se empieza a conocer la abundancia, y a medida que ellos vayan pudiendo comer bien, empiezan a comer divinamente, porque como tienen esa exquisitez gastronómica como una parte tan fundamental de su historia, con 5 pesitos que les lleguen, con 5 francos en esa época, ya logran cocinar maravillas. Entonces vuelve la gastronomía, los grandes restaurantes, los cafés con las discusiones, los intelectuales, el gran cine, y va recuperando su nota París. Y se va poniendo chévere, y empiezan a exportar esa chéveridad. Y una vez más, París es una fiesta. Y una vez más, el mundo mira a París para entender su moda, sus perfumes, para ver sus películas. Claude Lelouch va a hacer películas como Vivir por Vivir, Toda una vida, que es una historia de 2 personajes que se viven encontrando toda la película, y hay una clave
que la mujer que le eche 3 cubos de azúcar al café es la mujer que él estará buscando, y transponen tiempos. Ellos tienen unos manejos de los tiempos sumamente innovadores para la época, porque están cortando tiempos y al mismo tiempo los están empatando, rompen la linealidad del relato, hacen flashback, hay personajes psicológicos. El cine de ellos se hace muy rico, se hace complejo, se hace poderoso, y eso va a llevar a que el mundo los mire de otra manera. Entonces las películas como Toda una vida es una historia de amor que se va persiguiendo a través de las generaciones y a través de la historia, y van atravesando todas las etapas de la historia de Francia, de la guerra a la posguerra, a la época ya de la bonanza, mientras se encuentran estos dos personajes que solamente se van a ver al final de la película, en la última escena, cuando en el avión ella le echa el tercer cubo de azúcar al café. Entonces esta gente empieza a crear nuevos íconos y empieza a crear nuevos lenguajes cinematográficos, y los cuadernos de cinema hicieron absoluta época. Es una época muy poderosa en el cine europeo. Los alemanes también están haciendo el nuevo cine alemán, pero ese es pesadísimo, re duro. Siendo un cine complejo y siendo un cine profundo, no deja de ser un cine placentero y exquisito de muchas maneras, y lo que es acción, logran hacer series policíacas importantes y empiezan a producir otro tipo de mundo, y la gente empieza a identificar esta nueva Francia con un montón de canciones populares que van a hacer que para nosotros se convierta en alguien muy cotidiano la figura de Charles Aznavour. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad. Entonces los franceses logran, de esa posguerra tan brava, de este tema argelino tan punzante, de la amargura de la colaboración que tanto los dividió, volver y generar una cultura de amor, de glamour, de Venecia sin ti, de la bohemia. O sea, mire cómo se transforman ellos mismos y florecen de esta manera, y otra vez el mundo vuelve a poner sus ojos sobre París, y otra vez vuelve a ser la ciudad luz, y otra vez vuelve a ser el sitio de los romances, y otra vez todos los enamorados se van a poner citas en París, y todo el mundo quiere regresar a París. París vuelve a llamar el amor, París vuelve a llamar al mundo, París se va a comer otra vez, la industria de la moda se reactiva en forma, y ya la moda vuelve a ser París el corazón de la moda. Es decir, todos aquellos elementos que han hecho de París la ciudad luz y de Francia una cultura exquisita, los vuelven a retomar ya cuando está empezando la década de los 60. O sea, los tiempos malos fueron los 40 y los primeros años de los 50, y luego poco a poco van empezando a convertirse en la cultura que siempre han sido. Por eso hemos hablado de cuán variada es la historia de ellos, que les pasan las más graves y luego vuelven y florecen, y cada vez que florecen quedan regios, porque suelen florecer con unos esplendores nuevos, y cada vez que florecen nos traen cosas nuevas. Entonces, de esta nueva etapa nos dejan la canción popular, las grandes divas del cine, el nuevo lenguaje cinematográfico, las obras de teatro, la vida intelectual. Empiezan a crear un mundo riquísimo que se vuelve un referente para todos. En ese mundo donde ellos empiezan a construir la segunda parte de la posguerra, cuando ya, es que con el plan Marshall ya empieza a haber comida, y ya viendo comida ya con pan las penas son menos, ¿no? Y con baguette pues con mayor razón. Entonces esta gente va saliendo adelante con sus estados benefactores, con la estabilidad que De Gaulle les va a dar, porque también es importante que haya un clima político medianamente estable, porque esto no se podía, como había quedado con la profunda división que había quedado en los tiempos de la posguerra, era una cosa que no se sostenía nadie ahí. Pues papá De Gaulle sí puede, papá De Gaulle todo lo puede, y les da una tranquilidad a ellos,
Y ese París divino, el divino, divino, divino que hoy tiene, lo terminan de pulir en esta etapa. Sí, lo terminan, lo vuelven a arreglar y todo. Ya lo hayan salvado de las garras de la destrucción, ahora lo cuidan y lo adoran. Y entonces esta vida bohemia de París va atrayendo a todos los intelectuales, y es así como Julio Cortázar, como Bryce Echenique, como García Márquez también en su momento, van empezando a llegar a París. París se vuelve el ícono de los escritores. Y van a llegar allá todos aquellos que quieren triunfar en el mundo de las letras, porque el mundo intelectual de París es tan rico y apetecido que todo aquel que triunfa allá habrá triunfado en el mundo. Vuelven a ser un referente, un corazón de la tierra. Entonces allá van llegando todos, y muchas de las obras se van a escribir allá. Cortázar va a pasar mucha parte de su vida, y uno de sus cuentos inmortales, La carta a una señorita en París, la historia de este hombre al que le dejaron un apartamento y de pronto sentía una pelucita en la garganta como una rasquiña y vomitaba un conejito pequeñito como una pelucita, y va llenando ese apartamento de conejitos hasta que se le vuelve un desastre que el tipo ya no puede manejar. La carta a una señorita en París. Rayuela va a inmortalizar este París. Rayuela le va a dar una mirada con la maga a todas las callecitas de París y va a crear la ilusión del laberinto. Y va a crear una nueva manera del amor. La literatura sugiere nuevas maneras del amor. El cine lo está mostrando, la música lo está tocando, la moda lo está exhibiendo, y todo está floreciendo en este París que empieza a encontrar ya su nota de nuevo, su valía, su presteza, su maravilla. En ese París que por un lado vive todos los esplendores de quien está floreciendo, que tiene todos esos escritores muertos de hambre esperando escribir la gran obra, y lo peor es que la mayoría lo logran, porque una buena parte del movimiento del boom latinoamericano se va a gestar en París, porque muchos de ellos están huyendo de dictaduras que hay en el continente de América Latina. París más adelante será tierra de refugiados cuando lleguen los tiempos duros en América Latina. París recibirá más de 2 millones de argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Toda la gente que está huyendo de las dictaduras en los años 70 se encontrarán en París un refugio. París se va volviendo un sitio a donde van llegando las gentes de todas partes, huyendo también de las guerras, buscando la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ese clima de frescura intelectual y de mentalidad abierta que van generando los parisinos, y que atrae tanto a un mundo que busca en París la libertad del alma, de la creación, del pensamiento, que ellos ya son capaces de vivir plenamente. En este París van a crecer una nueva generación de jóvenes que van a ser los nuevos cineastas. Este cine complejo con un nuevo lenguaje tiene gente que lo va a ver, y son los jóvenes que están surgiendo de acá. Este teatro del absurdo tiene gente que lo va a ver. Estos muchachos van a crecer en un ambiente cultural que brinda muchas posibilidades, pero van a cargar las contradicciones de lo que ha pasado con Argelia, y van a cargar las contradicciones de las cosas que Francia ha vivido. O sea, esto no es que borrón y cuenta nueva. Ellos sí se alcanzan, digamos, a atragantar con todo lo que ha vivido, y la izquierda se desprestigió terriblemente con la cuestión argelina, y la derecha se desprestigió terriblemente con la colaboración al fascismo, y una nueva alternativa histórica empieza a surgir en este clima. Esa nueva alternativa histórica va a plantear una cosa completamente nueva, completamente inédita. Los muchachos que recorren las calles de París en esta generación van a plantear la imaginación al poder, van a tomarse la historia por asalto, van a hacer una cosa que nunca se había hecho antes, van a poner a reflexionar a toda la nación, van a tomarse las calles de París, van a hacer una revolución sexual, van a crear un mundo universitario, van a crear un nuevo pensamiento tan innovador como todo lo que hemos visto en el cine, que sacudirá la utopía de su tiempo y se convertirá en un sueño en sí mismo. Van a ser el Mayo francés.
La historia de cómo estos muchachos llegan a la Sorbona, la llenan de graffiti, se toman el barrio latino, Saint-Germain-du-Pré, de la figura de Combendí, de la manera como esta gente va a poner al mundo a imaginarse una nueva manera de vivir la historia, la vida cotidiana, la sexualidad, la poesía, un brindis por la vida, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de un París que florece después de los días amargos de la descolonización, del colaboracionismo y de la guerra, desde los espacios de la elegancia de Christian Dior, del teatro del absurdo en los pequeños teatros, de la voz impresionante y de la historia trágica, vivificante y evocadora de Edith Piaf, desde el romance de un hombre y una mujer, desde los cuadernos de cinema, desde Truffaut, desde Godard, desde Alain Delon, desde las divas y desde este mundo mágico y maravilloso que son capaces de crear los franceses cuando florecen una vez más en la historia. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana. Toi et moi, nous vivons dans la ville, nos cœurs depuis longtemps, longtemps, ont le rythme des rues, parmi tous ces regards.